La familia Ben Nissim de Oviedo. El sonido del martillo resonaba contra el yunque mientras Yosef Ben Nissim templaba el hierro en la fragua de su casa en uno de los barrios antiguos de Oviedo. Era el año del Señor de 1275 o el 5035 según su calendario, y Yosef era uno de los pocos judíos que vivían en la ciudad. Su padre había llegado desde León medio siglo antes, atraído por la protección que ofrecían los reyes de Castilla a los judíos que contribuyeran a la economía urbana. Aún así, cada día, Yosef sentía el peso de las miradas desconfiadas cuando acudía al mercado a vender sus cerraduras y herrajes. Su esposa mantenía la casa y enseñaba a leer hebreo a algunos niños de las pocas familias judías que había dispersas por la ciudad. La comunidad era muy pequeña, sin una aljama formal documentada, pero los pocos judíos de Oviedo se reunían cuando podían en casas particulares para rezar y estudiar. Aquel invierno, el rumor de nuevas leyes del rey Alfonso X llenaba las conversaciones. Decían que en las 7 partidas se codificaban normas que, aunque justas en apariencia, podían limitar la libertad de los judíos, la obligación de vestir de modo distinto o de pagar impuestos específicos. Una tarde llegó a Oviedo un emisario del concejo con un pergamino sellado. Traía órdenes de revisar los registros de impuestos y las propiedades de los judíos de la ciudad. Yosef lo leyó en silencio. Sabía que detrás de los tributos se ocultaba, como siempre, la presión de algunos clérigos que pedían que los enemigos de Cristo no prosperaran más que los fieles. Su esposa lo miró con ojos cansados. Había visto demasiadas veces cómo la justicia del rey se torcía en manos de los poderosos locales. Sin embargo, en aquellos años aún había resquicios de esperanza. Un día, Yosef fue llamado a reparar una reja en una iglesia cercana. El prior, Fray Martín, hombre de letras y de espíritu conciliador, lo trató con respeto y curiosidad. Hablaban a veces de astronomía, una pasión que ambos compartían, y de los libros árabes que Alfonso X mandaba traducir en Toledo. Tu pueblo y el mío, decía el monje, guardan cada uno una chispa de la misma luz. Yosef sonreía, agradecido por aquella amistad improbable. Pero los vientos cambiaban lentamente. En aquel año, la política del reino mostraba señales de inquietud por las primeras noticias de las campañas contra los benimerines en el sur, y los recaudadores reales aumentaban la presión para llenar las arcas del tesoro. En Oviedo surgían rumores de tensiones locales, y un comerciante cristiano acusó a un prestamista judío, primo de Yosef, de haber cobrado intereses usurarios. La disputa generó temor y comentarios de posibles enfrentamientos, aunque los registros no mencionan disturbios concretos en la ciudad. Aún así, Yosef cuidaba de su familia con cautela. Con el tiempo, cuando el rey Alfonso X dictó disposiciones para proteger a los judíos útiles al reino, Yosef pudo mantener su taller y su oficio con cierta tranquilidad, reconocido por su habilidad y servicio a la comunidad local. Su historia se convirtió en leyenda entre los suyos, el artesano que, pese a la incertidumbre y la presión, sobrevivió y halló amparo en un amigo cristiano. Y así, en un rincón lluvioso de Asturias, los judíos de Oviedo siguieron viviendo con discreción unos años más antes de que las sombras del siglo XV oscurecieran lentamente la vida de los hijos de Sefarat.